Vamos a hablar sobre el teorema de Bolzano y sus aplicaciones. Vamos a definirlo en primer lugar y después nos procederemos a hacer ejercicios para ver todas sus aplicaciones. Teorema de Bolzano. Sea f de AB en R una función continua de tal forma que f de A por f de B sea menor que 0. Esto significa que f de A y f de B tienen signo diferente, es decir, uno es positivo y otro es negativo. Entonces, si se cumplen estas dos premisas, existe un punto C perteneciente al intervalo AB de tal forma que f de C es igual a 0, es decir, hay un punto donde la función se anula. Vamos a ver los ejemplos, que son los siguientes. Enuncia el teorema de Bolzano, aplícalo para probar que la ecuación seno de x igual a x cuadrado menos 1 tiene al menos una solución. Y como indicación nos dicen que el ángulo es en radianes, pero bueno, eso es algo que deberíamos saber todos. Enunciar el teorema de Bolzano no lo vamos a hacer porque lo tenemos aquí, vamos directamente a meternos en materia. ¿Qué significa que seno de x sea igual a x cuadrado menos 1? Pues si seno de x es igual a x cuadrado menos 1, esto quiere decir que seno de x menos x cuadrado más 1 es igual a 0 igualmente. Por tanto, tengo una expresión igualada a 0. ¿Cómo procedemos? Pues definimos f de x seno de x menos x cuadrado más 1. Entonces, esta función es continua, porque el seno es una función continua y lo de otro que es un polinomio también es una función continua. Pues es continua por ser suma de funciones continuas. Por tanto, la primera premisa del teorema de Bolzano la tengo, es continua. Ahora lo que tengo que encontrar es un intervalo de tal forma que f de A por f de B sea menor que 0. Porque si f de A por f de B es menor que 0, significa que hay un punto donde la función se hace 0, es decir, un punto donde se cumple esto, que significa que la ecuación esta tiene solución. Por tanto, lo que vamos a hacer es buscar ese intervalo. Empezamos y hacemos f de 0. Pues f de 0 es el seno de 0 menos 0 al cuadrado más 1. El seno de 0 es 0. Menos 0 es 0 y más 1, 1. Esto es positivo. F de 1, que sería f de 1 radian, pues seno de 1 menos 1 al cuadrado más 1 será, pues los 1 se van, seno de 1 y seno de 1 radian sé que es positivo. No lo vamos a calcular, pero sabemos que es positivo. Vamos a seguir probando. Empezamos f de 2. Pues f de 2 será seno de 2 radianes menos 2 al cuadrado y más 1. Y esto será seno de 2 más 1 y menos 4. Por muy grande que sea el seno de 2, nunca va a ser mayor que 1 y esto como mucho va a valer 2 menos 4, sé que es negativo. Entonces, sin llegar a hacer el cálculo siquiera, pues sé ya que esto es negativo. Por tanto, he encontrado aquí dos valores en los cuales uno es positivo y otro es negativo. Estoy en la hipótesis de este teorema. Por tanto, por el teorema de Bolzano, existe un punto C perteneciente al intervalo 1, 2, de tal forma que f de c es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el seno de c menos c al cuadrado más 1 es igual a 0. O dicho de otra forma, que el seno de c es c cuadrado más 1, que es lo que quería yo comprobar. Es decir, yo quería comprobar que esta ecuación tenía una solución, pues ya lo he encontrado. Este teorema, como veis, tiene una gran utilidad para determinar si una ecuación tiene soluciones o no. Este tipo de ecuaciones no son fáciles de resolver, por tanto, si de antemano sé que tiene soluciones y dónde las tiene, pues puedo empezar a buscar dicha solución, y si no tiene soluciones, pues no tengo que perder el tiempo intentando buscarlas. Vamos a hacer otro ejemplo, que es este. Enuncia el teorema de Bolzano, ya no lo sabemos, no lo vamos a volver a enunciar, y como aplicación demuestra que las gráficas de las funciones f de x igual e elevado a x cuadrado y g de x 2 coseno de x cuadrado se cortan en al menos un punto. Otra aplicación del teorema de Bolzano, que es la de ver si dos gráficas se cortan o no se cortan. Entonces, pues ahora lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si f y g se cortan, entonces f de x es igual a g de x para algún punto. Es decir, e elevado a x cuadrado va a ser igual a 2 por el coseno de x cuadrado en algún punto, que no sabemos cuál. Es decir, e elevado a x cuadrado menos 2 por el coseno de x cuadrado va a ser igual a 0
para algún punto. Y estamos en las situaciones del ejercicio anterior. Definimos h de x igual e elevado a x cuadrado menos 2 por el coseno de x cuadrado, y entonces lo que tenemos que ver es si hay algún punto en el cual h del punto sea igual a 0. Por tanto, h es continua por ser resta de funciones continuas. Ya tengo la primera premisa del teorema de Bolzano. Voy a intentar buscar el valor. Pues empiezo. H de 0 será e elevado a 0 menos 2 por el coseno de 0. Porque 0 al cuadrado es 0. Es decir, será e elevado a 0 que es 1 menos 2 por el coseno de 0 que es 1. Esto da menos 1. Negativo. H de 1 va a ser igual e elevado a 1 menos 2 por el coseno de 1. Y esto, pues como podemos observar, e elevado a 1 es un valor 2,70 y algo. Estos son 2, que si lo multiplico por un número entre 0 y 1, que es el valor del coseno de 1, pues va a ser más pequeño que 2 todavía. Por tanto, 2, algo menos algo menor que 2, esto está claro que va a ser positivo. Y ya he encontrado mi intervalo. Por tanto, por el teorema de Bolzano, existe c perteneciente a 0, 1, tal que h de c es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Pues significa que e elevado a c cuadrado menos 2 por el coseno de c cuadrado es igual a 0, y significa que e elevado a c cuadrado es igual a 2 por el coseno de c cuadrado, y finalmente significa que f de c es igual a h de c, como queríamos demostrar. Y ya está hecho el ejercicio, como podemos ver. Finalmente, vamos a hacer este otro ejercicio, que es el que salió en el año 2010 en Castilla-La Mancha. El apartado A enuncia el teorema de Bolzano, no lo vamos a hacer porque se definió al principio del vídeo. Y vamos a empezar. Apartado B. ¿Se puede aplicar dicho teorema a la función f de x igual a 1 partido por 1 más x cuadrado en algún intervalo? Pues como f de x es continua y f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente a R, no se puede aplicar el teorema. ¿Y por qué no se puede aplicar el teorema? Pues porque no se cumple la segunda condición, la de que haya dos puntos, de tal forma que f de a por f de b sea menor que 0. Si en todo va a ser positiva, no se va a poder cumplir el teorema. Por tanto, no se puede aplicar. Vamos con el apartado C. Dice, demuestra que las funciones f de x anterior a g de x se cortan al menos un punto. Este ejercicio ya es como el anterior. Vamos a terminarlo. Si f de x y g de x se cortan, entonces f de x es igual a g de x, y esto quiere decir que 1 partido de 1 más x cuadrado va a ser igual a 2x menos 1. Y esto quiere decir que 1 partido de 1 más x cuadrado menos 2x más 1 tiene que ser igual a 0 para algún punto de x perteneciente a R. No sabemos cuál, pero en teoría debe haber alguno. Definimos como antes h de x, pues 1 partido de 1 más x cuadrado menos 2x más 1, y tenemos que ver si es continua y si verifica lo de f de a por f de b menor que 0. O sea, puedo determinar un intervalo que tenga en los extremos distintos signos. H es continuo por ser resta de funciones continuas. Y vamos a ver si encontramos el intervalo. Pues vamos a empezar y empezamos. H de 0 será 1 partido de 1 más 0 menos 0 y más 1. Esto me da 2. H de 1 será 1 partido de 1 más 1 menos 2 y más 1. Es decir, esto será 1 medio menos 1, que claramente es negativo, no tengo ni que hacer la resta. Por tanto, según el teorema de Bolzano, existe un punto C perteneciente al intervalo 0, 1, tal que h de c es igual a 0. Y eso, como ya sabemos, quiere decir que 1 partido de 1 más c cuadrado menos 2c más 1 es igual a 0. Y quiere decir que 1 partido de 1 más c cuadrado es igual a 2c menos 1. Es decir, f de c es igual a g de c.
Y con esto pues queda probado lo que queríamos hacer, igual que hemos hecho en el apartado anterior.